Ay, por Dios. Todavía no. Pero chicos, ¿qué quiere decir que todavía no? Profe, viste que empezó a decir grabando próximamente y ya le empezó a decir. Sí, sí. De verdad me están jodiendo. Bueno, ahora sí. Ahora, desde ahora recién están grabando, ¿eh? Así que, bueno, ¿qué son, por Dios? Vamos a ver parte de la teoría. Ay, y vamos también a hacer algunos problemitas si tenemos suerte. Bueno, de presión atmosférica, no sé si habíamos dicho, bueno, sí habíamos dicho algo, que la presión atmosférica es la presión producida por la atmósfera, y la atmósfera es el conjunto de gases que rodean la Tierra. Si que están acá en el dibujito, están las casitas de abajo y están las casitas de arriba en la montaña. Las casitas de abajo en la montaña soportan mucho más aire por encima de ellas que las casitas que están encima de en la cima de la montaña. ¿Eh? Entonces la idea es que la presión atmosférica abajo sea mayor que la presión atmosférica en la cima de la montaña. Eh, bueno, la actividad 6 nos dice que el punto A, están viendo la actividad número 6, el dibujito, este es supuestamente un corte, acá tenemos una montaña, esta raya horizontal es el mar, el punto A está justo ahí a nivel del mar, y nos pregunta, ¿dónde será mayor la presión atmosférica? ¿En C o en B? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Ve? Sí, muy bien. La presión atmosférica en B, la presión atmosférica en B es más grande, porque B soporta mucha más atmósfera por encima de ella que lo que soporta el punto, el punto C. Y ahí viene este concepto, esta idea, esta magnitud que se llama presión absoluta. Y muchas veces cuando no decimos nada, y va a entrar la gran duda, bueno, pero ¿de qué presión está hablando? En general, cuando no aclaras nada, estás hablando de la presión absoluta. Y se define la presión absoluta en un punto como la suma de la presión hidrostática, o sea, la presión debida al líquido, más la presión atmosférica, que, bueno, ya hemos visto que era la presión atmosférica. Y abajo les dice algo como que, bueno, muchas veces la presión atmosférica se la llama presión de confinamiento, porque es cierto, no hay que haya una atmósfera, pero sí hay como un gas que está como encerrando al líquido que tengamos nosotros en cuestión. Y muchas veces en vez de hablar de presión manométrica, de presión hidrostática, se habla de presión manométrica. Tomen estas dos últimas cosas como sinónimos y ya vamos a hacer algunos ejemplos para que veamos por qué es que eso es así. ¿Eh? Eh, y vamos a ver, vamos a hacer un poquito de historia digo yo. Voy a contar cómo fue que se descubrió la presión atmosférica, cómo fue que se midió la presión atmosférica. Bueno, esto lo hizo hace mucho tiempo, en el año 1600, siglo XVII, un italiano, un físico italiano, que se llamaba Evangelista Torricelli, que fue la primera persona en medir el valor de la presión atmosférica. Y esto lo hizo de la siguiente manera. Eh,
Este, no sé por qué no sonó el celular ahora, pero ya lo apago. Bueno, ¿qué es lo que hizo Tom Richet? Fíjense en el dibujo este que está, que dice secuencia. Lo primero que hizo fue tomó un tubo de mercurio, bueno, tomó un tubo de vidrio de más o menos 1 metro de longitud y lo llenó completamente de mercurio. El completamente es muy importante que lo llene completamente. No puede quedar arriba, o sea que llegue, no puede estar como en la figura que está en la segunda figura, ¿ves? Como que hay mercurio, pero que también hay un gran espacio. Ni tampoco puede haber un poco espacio con aire ahí, ¿no? No tiene que quedar ahí, nada, tiene que quedar acá como en la tercera imagen. Todo O sea, hasta el borde. hasta el borde, hasta así, como si fuera helado, hasta el borde, hasta que se rebalse, digamos que lo llena hasta ahí. Una vez que lo llena, lo tapa, le pone algo encima, alguien podría decir, bueno, le puedo poner el dedo, sí, está bien. En realidad, no sé si se sabía en ese momento, pero el mercurio es altamente tóxico. Si uno lo toca así muchas veces con las manos, porque lo pone en El las mercurio es manos, un metal líquido, por así decirlo. el mercurio es el único metal que a la temperatura ambiente está en estado líquido. Pero Profe, había sí, leído algo de que solamente es tóxico en gran concentración. Por ejemplo, se usa mercurio en los termómetros, pero eso no causa mucha cosa. a ver, claro, son dos cosas distintas. Yo lo que estoy diciendo es que si se rompe el termómetro, hay poquito mercurio, pero si vos lo pones en la mano a ese poquito mercurio, podés tener un envenenamiento por mercurio. Y un envenenamiento por mercurio es una enfermedad muy complicada de curar. Es muy extremadamente dolorosa, produce síntomas muy dolorosos, te vas a sentir muy mal, tus huesos, no vas a poder muchas veces ni levantarte y todo te va a doler, caminar te va a doler, ¿para qué vamos a hablar de correr? Estar sentado te va a doler, estar en la cama te va a doler. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que, no sé, estamos hablando de cosas distintas, ¿eh? Si el mercurio está en un recipiente, como el recipiente cerrado, como es el termómetro, como es poco mercurio, por más que esté dentro de un recipiente cerrado, no me va a pasar nada, porque yo no lo toco. Pero si yo lo toco a ese poco mercurio, me puedo tener un envenenamiento por mercurio. O Ahora, sea, profe, ¿eso se a produce ver, al contacto espera, nomás con el mercurio? espera, es justamente esa es la otra parte. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando en una mina de mercurio o en una fábrica que tiene mercurio? Entonces, en la fábrica mía tienen tachos grandes con mercurio y yo nunca jamás lo toco al mercurio, nunca jamás lo toqué. Bueno, pero también te pueden envenenar por mercurio, porque en el aire hay mercurio. Entonces uno lo aspira, va adentro y uno puede tener envenenamiento por mercurio, que ya le he dicho que es algo muy grave, incluso es muy grave de lo mismo que el envenenamiento por plomo. Es muchas veces muy difícil de diagnosticar. Eh, Hay mercurio en el aire. Entonces, si yo tengo un depósito grande de mercurio, imagínense un tacho imagínense en la industria, es un tacho enorme como los que tienen en los ingenios, supongamos lleno de mercurio, eso es altamente peligroso. Uno tendría que estar cerca de ahí, tendría que estar con esas máscaras y con un montón de otras precauciones más, por más que no lo toques. Por eso es lo que vos me estás preguntando. Pero, profe, ¿que solo al No, contacto te da el envenenamiento por claro, mercurio? es contacto, pero no es un contacto que vos lo toques. Es que hay mercurio en el aire. Vos no lo ves, pero hay Claro. mercurio en el aire. Entonces el mercurio entra en contacto con vos, pero no es que vos lo has tocado el mercurio, está ahí en el aire. Estas cosas, chicos, esto se da con muchas otras cosas, ¿saben? Con lo cual es muy común el envenenamiento por plomo. Las personas, por ejemplo, que están que estaban en los corralones o en las casas de sanitarios, antes los caños del agua caliente eran caños de plomo. Capaz que alguno todavía recuerda por ahí o tiene algún caño de plomo en su casa. Después con el tiempo se ha visto que eso era tremendamente peligroso
Entonces ya no hay más caños de plomo. Pero la gente que vendía todos esos caños de plomo, mucha gente que vendía los caños de plomo se terminó envenenando. Y no era porque ellos los tocaban, en realidad ellos estaban en la oficina y eran los empleados los que lo agarraban los caños de plomo y los vendían, pero ellos no. Pero cuando uno tiene cerca una barra de plomo, aunque uno no lo crea, hay parte de ese plomo que empieza a pasar al aire. O sea, porque eso sucede con absolutamente todas las cosas. Es como que necesariamente parte de ese plomo ¡pum!, se desprende Es como la piel muerta que se te sale y empieza del a irse cuerpo. por el aire, bueno, eso también, pero con los metales. Eso sucede con el hierro, con el oro, con todas las cosas sucede. Entonces, si hay un contacto, pero no es un contacto que yo fui y lo toqué. ¿Mm? Obviamente estamos hablando de un contacto a nivel que algún átomo o alguna molécula de plomo o de mercurio hizo en contacto con mi piel, y si son muchas o si de pronto yo soy una persona muy sensible, este, puedo llegar a tener un envenenamiento. Bueno, la cosa era simplemente que lo tapaba de alguna manera, esperemos que no lo haya tocado, lo tapa y teniéndolo tapado, fíjese dónde está el puntero del mouse, lo da vuelta. Siempre teniendo tapado, porque si lo damos vuelta sin haberlo tapado, obviamente el mercurio se derrama. Teniéndolo tapado así, lo damos vuelta y lo llevamos y lo colocamos la parte abierta por debajo del nivel de mercurio que ya teníamos en otro recipiente. Yo ya tenía acá Torricelli, ya tenía preparado acá otro recipiente que también tenía mercurio. Fíjense en que cómo está en este cuarto dibujo. 1, 2, 3, 4, 5. En este sexto dibujo, acá tenemos el tubo que estaba inicialmente lleno de mercurio, que lo habíamos tapado y lo habíamos invertido, y ponemos la boca del tubo de mercurio debajo del nivel del mercurio en el recipiente. Y ahí lo que hacemos es sacamos la tapa, o sacamos el dedo, sacamos lo que lo tengan tapado esto. Y lo que se observa, lo que observó Torricelli, es que el nivel del mercurio empezaba a bajar. Y siempre bajaba hasta una misma altura. Hasta que tenía una altura, el nivel de mercurio, fíjense cómo está en el dibujito, de 76 centímetros. Esto lo hizo con tubos que eran finitos, lo hizo con tubos más gruesos, y siempre le daba la misma altura. Y dicen que acá no le da la misma altura porque este tubo está por debajo de los 76 centímetros. Porque el tubito es más chico. Claro, porque se hizo con un tubo más chico, exactamente. Y bueno, como dice acá abajo, la interpretación de este experimento es que esos 76 centímetros de mercurio en realidad producen una presión que es tan grande como la presión atmosférica. Dicen que acá se ha marcado un punto A y un punto B. Esto está en equilibrio porque la presión en el punto A, que es la presión atmosférica, debe ser igual a la presión en el punto B, que es la presión que ejerce el mercurio. Una cosa interesante que durante mucho tiempo no le creía a la gente, y dice, ¿y qué hay acá arriba? Y entonces Torricelli fue uno de los primeros que dice, ahí no hay nada, ahí lo que hay es vacío. ¿Qué es esta idea del vacío? ¿Qué es el vacío? No me digan una carne de asado porque... Casi. Bueno, ¿qué es el vacío? ¿Nadie sabe lo que es el vacío? Muy Falta de bien, materia muy en el bien, muy espacio. bien. Es la Esa boca de ausencia... Google épica. Muy bien. Y bueno, si a Google, ¿qué vamos a hacer? Así la vida. Capo Master me la sabía. Genio. Bueno, el vacío es la ausencia de materia, obviamente, en un dado lugar. Entonces quiere decir que acá arriba no hay nada. Y miren, en este primer dibujito, si yo les digo que hay acá, en esta parte en blanco, uno dice aire. Hay moléculas de aire ahí. Bueno, acá no hay aire, no hay nada.
No hay moléculas de nada ahí, no hay ningún tipo de gas acá arriba. Bueno, eso no es tan real. Sí, cuando vean química van a ver que acá, en realidad lo que hay acá es vapor de mercurio, por exactamente lo mismo que hemos dicho hace rato. O sea, el mercurio, parte de este mercurio empieza a pasar al estado gaseoso. Y acá arriba, en realidad, hay algunas pequeñas moleculitas de mercurio. Por eso, si yo estoy cerca, y esto es un tacho que tenga 1 litro de mercurio, yo estoy mirando, yo no he tocado nada de esto, yo puedo tener un envenenamiento por mercurio y no es que yo lo he tocado. Simplemente el hecho de estar cerca puede ser que haya aspirado el vapor de mercurio, porque este recipiente que tiene mercurio acá, tranquilamente alguna molécula de mercurio está pasando al estado gaseoso. Profe, Sí. no entiendo cómo se relaciona esto con la presión atmosférica. Ah, ¿por qué esta presión atmosférica tiene que ser igual a esto? Ya mismo ya lo explicamos con un dibujito, ¿eh? Y bueno, capaz que ahí ya cuando nos convenga pone... Miren, antes de pasar lo del dibujito, hagamos la experiencia para la casa esta. Bueno, hagamos la experiencia para la casa. Le contemos esta la actividad número 7, que es la experiencia para la casa. Y de paso les cuento que cuando yo era chico y estaba creo que estaba en la primaria todavía, debe haber sido los últimos años, sexto o séptimo, este, he leído ahí en un libro esta experiencia que se podía hacer. Una experiencia bastante simple. Uno agarra, tipo como la experiencia de Torricelli, ¿eh? Este, si agarran un vaso y lo llenan con agua, pero el asunto es que al igual que el mercurio tiene que estar lleno, lleno, lleno hasta el borde. Y lo tapan con algún papel. Obviamente, fíjense que el papel tape todo el vaso. Este, y que no sea un cartón tipo que tenga esas ondulaciones y entonces por ahí se pueda filtrar algo de aire. No, yo diría con eso, o sea, papel común y silvestre de, qué sé yo, de esas hojas de resma, lo corto así en forma de cuadrado, de rectángulo, de manera tal que, cuadrado o círculo, de manera tal que quede como una tapita, pero no justa, que la tapa no sea justa, justa con respecto al borde, sino que tenga también un poquito por los laterales para poder agarrar bien. Pero el asunto es este, y esta es la actividad número 7. Agarramos un vaso, si lo pueden hacer con esos vasos largos que son vasos para tragos así, pues si no con cualquier tipo de vaso. Lo llenan absolutamente de agua. Le ponen eh, el papel encima. Ahí se van a tener que ayudar con la mano. Ponen la mano encima del papel y lo dan vuelta al vaso. Y ahora sacan la mano. El agua que está allá dentro de ese vaso no se va a caer. El agua se va a quedar ahí. Básicamente como este dibujo que estamos viendo, nada más que acá abajo lo que tenemos es una hojita de papel. Y el agua no se va a caer por nada. El agua se va a quedar ahí. Y lo podríamos hacer con cosas más grandes. Podríamos hacerlo con una botella de Coca-Cola. Y bueno, ahí ya nos resulta más fácil encontrar un papelito chiquito para tapar el- bueno, la boca de la botella de Coca-Cola. Lo llenamos, pero el asunto es que tiene que estar bien lleno, lleno, lleno de agua. Le ponemos papel, con la mano lo ponemos para que no se caiga, lo damos vuelta y le sacamos la mano y no se cae el papel, no sale el agua. Lo podemos hacer con diversos tipos de cosas, entonces hasta con alguna chapa que sea relativamente finita y tampoco se va a caer, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, pero realmente la pregunta la vamos a responder ahora mismo. ¿Por qué es que no se cae? Acá, déjenme que termine esto y después ya les explico, porque en realidad esa es la idea de la clase de hoy, entender por qué lo otro. Esto que se llama equilibrio de líquidos en un tubo en U. Vamos a tener muchas veces problemas como este. Problemas que en un tubo en U, ya saben por qué se llama tubo en U, porque por la forma del tubo.
podemos tener problemas con tubo de Nu que tengan un solo líquido. De primera, si yo tendría un solo líquido, capaz que, a ver si tengo algún dibujo con un solo líquido. Bueno, va a ser una cosa así. Si tengo un solo líquido, el líquido va a alcanzar el mismo nivel en ambas ramas. Supongamos que este es parte del tubo Nu. Creo que no tenía nada de esto. No tengo ningún tubo Nu. Bueno. Pero esa situación puede cambiar, ¿no? La situación del tubo en U puede cambiar. De vuelta hablando pura y exclusivamente como si tendría un solo líquido, ¿no? Si yo soplaría por alguno de los extremos, supongamos que yo soplo por acá, obviamente el nivel de esta parte va a bajar, el nivel de líquido por acá va a bajar y el nivel de líquido por acá va a subir. Obviamente si yo en vez de soplar aspiro, y supongamos que aspiro pero no puedo hacer que suba, porque este tubo es bien largo. Más creo que uno de los problemas prácticos es Profe, puede sí, ser que se usa ese truco para poder pasar, ¿cómo se llama? Para sacar, ¿cómo se llama? nafta Nafta de algún tubo. Sí, nafta del por eso. tanque de... Sí, sí, pero no. No. Esto es más simple que eso. Eso se llama sifón y es una cosita un poquito más complicada, que también lo podemos explicar, pero eso lo vemos en general el año que viene. Este año es hidrostática, o sea, las cosas están quietas. Pero lo que estoy diciendo es que si habría un solo líquido, el nivel del líquido sería el mismo en ambas ramas. Si yo soplo, bueno, de este lado va a bajar y del otro lado va a subir. Si yo aspiro, del lado donde yo aspire, ahí el nivel del líquido sube y del otro lado el líquido baja. Ahora, volvamos. Yo tenía un solo líquido, el mismo nivel en ambas ramas. Y ahora, en una rama le coloco un líquido y entonces ya tengo este esquema de la figura, donde en azul está el líquido que yo tenía originalmente y donde en amarillo está el líquido que yo he colocado después. Hay una cosa que nosotros debemos saber, es que cómo se ubican estos líquidos. ¿Dónde está el líquido más denso? Y hablando de eso, a ver, perdón, antes de eso le voy a preguntar, chicos, ¿qué es más denso? ¿El agua o el aceite? El agua. El aceite, El agua. el agua. Qué hermoso. Épico. Está bueno ese eco, ¿eh? Como 80 personas dijeron el agua. Sí, pero hay uno que ya ha dicho el aceite, ¿eh? Yo no sé, pero yo estoy seguro que más de uno piensa que el aceite es más denso. Pero eso tienen que El pensar. agua, porque cuando vos mezclas agua con aceite, el agua se va hacia abajo. Sí, Juan medida incluida. bien. Bien, Medina, un punto extra para Medina, entonces. Eso es una cosa muy importante. Cuando tenemos dos o más líquidos, los líquidos más densos están más abajo de los líquidos que son menos densos. Entonces yo veo este dibujo y ya automáticamente entiendo que el líquido azul, celeste, perdón, es más denso que el líquido amarillo. El líquido azul es más denso, por eso está más abajo que el líquido amarillo, ¿no? Y eso es lo mismo que sucede entre el agua y el aceite. El agua, si uno mezcla agua con aceite, el aceite se pone arriba, porque es menos denso, el agua está abajo. Y otra pregunta, ¿y qué será más denso? ¿El agua de mar o el petróleo? ¿Qué pasa? ¿Se le Agua de mar. El agua del mar. El agua de mar porque el petróleo queda flotando. El agua de mar porque el petróleo queda flotando. Cuando hay esos grandes derrames de buques cargueros que han derramado petróleo, uno ve que toda la mancha de petróleo queda ahí arriba del agua de mar. Entonces, aunque no nos parezca, el agua de mar es más densa que el petróleo. O el petróleo es menos denso que el agua de mar. Muchas veces con el agua, cuando hablamos del agua y el aceite, confundimos la densidad con otra característica que es la viscosidad. El aceite sí es más viscoso que el agua, pero la viscosidad no tiene nada que ver con la densidad.
que no tiene nada que ver, estoy queriendo decir, es falso que los líquidos más densos son más viscosos, ¿no? No tiene nada que ver. Bueno, cuando tenemos problemas de este tipo, o en situaciones de este tipo, que teníamos una mezcla de dos líquidos que están en equilibrio, lo que nosotros hacemos para resolver estos problemas es emplear el teorema general de la hidrostática. Le voy a subir, que eso ya lo hemos visto en la clase pasada, este es el teorema fundamental de la hidrostática, que habla que la diferencia de presión entre dos puntos era igual a la densidad por G por la diferencia de altura. La única condición es que los puntos A y B tenían que estar dentro del mismo líquido para que esta ecuación sea bien utilizada. Ahora, pensemos en los puntos 1 y 2. ¿Los puntos 1 y 2 están dentro del mismo líquido? ¿Sí o no? Sí. Sí, están dentro del líquido, que es el líquido azul. Por más que el punto 2 esté en el borde, pero en realidad entre el punto 2 y el punto 1 tengo un único líquido. Entonces están dentro de... ¿Y cuál es la diferencia de altura entre los puntos 1 y 2? ¿Hay diferencia de altura? ¿O cuánto vale la diferencia de altura entre los puntos 1 y 2? ¿Cuánto vale el delta de H? ¿Cuánto vale el delta de H entre los puntos 1 y 2? 0. 0, muy bien. Tiene que ver, No hay fíjese. diferencia, profe. Muy bien. Tiene que ver con esto, ¿ves? No hay diferencia de altura entre los puntos 2. Y si no hay diferencia de altura entre los puntos 1 y 2, no hay diferencia de presión. Y si no hay diferencia de presión, es que las presiones en esos dos puntos son iguales. Eso es fundamental, eso es en lo que más nos basamos nosotros. Entonces la presión en el punto 1, es igual a la presión en el punto 2. Y de vuelta, cuando hablamos de presión absoluta. La presión absoluta en el punto 1, que va a ser la presión hidrostática del punto 1, o sea, la presión debida a esta columna de líquido azul, más la presión atmosférica, porque por encima de esto hay atmósfera. La presión absoluta en el punto 2 será la presión hidrostática del punto 2, o sea, la presión debida al líquido amarillo, esto, más la presión atmosférica, porque encima del punto 2 tenemos atmósfera. Lo que entendemos nosotros es que la presión atmosférica por encima de este punto es igual a la presión atmosférica por encima de este punto. Porque esta diferencia es prácticamente nada, ¿no? Entonces esta presión atmosférica se me cancela con esta otra presión atmosférica. Y me queda la igualdad de la presión hidrostática en el punto 1 con la presión hidrostática en el punto 2. Fíjense que son densidades por G por H, densidades por G por H, pero cada líquido son distintos. Tengo la densidad del líquido 1 y acá tengo la densidad del líquido 2, que es líquido amarillo. Lo que podría hacer es simplificar la G, eso sí lo podría hacer. Y si el problema me dice cuánto vale una altura, y tengo las dos densidades, yo podría sacar cuánto vale la otra densidad, o la otra altura, perdón. O también al revés. Si yo sé una densidad, la densidad de este líquido, y tengo medido las dos alturas, con eso puedo determinar la densidad de este otro líquido. Así en realidad es como se calculan o determinan las densidades de los otros líquidos, ¿no? Y ahora, esta es la idea que vamos a utilizar para explicar por qué lo que ha hecho Torricelli estaba bien de esa manera. A ver, tengo que borrar. Bueno, ya estamos de vuelta en nuestra pizarrita. El asunto acá es el siguiente. Habíamos hecho ya toda la reconstrucción. Al comienzo teníamos el tubo con mercurio, lo llenábamos exactamente hasta el borde, todo esto absolutamente lleno de mercurio, lo tapábamos, digamos que
digamos que el dedo con el cual lo tapa, y así lo llevamos invertido, o sea, dado vuelta, lo llevamos hasta el lugar donde ya tengo el recipiente con también mercurio. Y le sacamos la tapa. Cuando le sacamos la tapa, el mercurio desciende siempre hasta que acá tenemos una columna de 76 centímetros. Y ahora es ahí donde tenemos que aplicar exactamente lo que acabamos de ver, el equilibrio del líquido. Fíjense que todo esto está lleno de mercurio. Entonces, yo voy a hablar de dos puntos. Voy a hablar de este punto que voy a llamar el punto 1, voy a hablar de este punto que es el punto 2. Pregunta, ¿estos dos puntos están dentro del mismo líquido, sí o no? Sí. Sí. Sí, perfecto. Sí. Entonces también se cumple exactamente lo del teorema general de la hidrostática. Esto es la densidad del líquido por G y por la diferencia de altura. Pero ¿cuánto vale la diferencia de altura para estos puntos 1 y 2? Cero. Sí. Cero. 0. Entonces, eso quiere decir que la presión, la diferencia de presión vale 0. O sea, que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Ahora, ¿qué es la presión en el punto 2? Siempre estas presiones son presiones absolutas. La presión en el punto 2, a ver, ¿qué hay encima del punto 2? Tenemos por un lado el líquido. Bueno, entonces va a ser la presión hidrostática del mercurio. Pero esto no está libre de la atmósfera. Lo que hay acá, si acá habría un gas, a esta presión hidrostática tendría que sumarle la presión de este gas. Pero el asunto es que acá hay vacío. O sea, ahí no hay nada. Por eso es que no puedo sumarle el término de presión atmosférica ni ninguna otra presión. La presión en el punto 2 es únicamente la presión hidrostática. Y ahora pensemos, ¿qué hay encima del punto 1? ¿Qué tenemos encima del punto 1? ¿Tenemos líquido encima del punto 1? No. No, entonces no hay presión hidrostática. Pero si hay atmósfera. Sí. Bueno, entonces fíjate, esto es lo que yo quería saber. Yo quería saber cuánto varía la presión atmosférica. Y con este aparatito, cuando ya se lo hace de esta manera, se llega a este equilibrio, entonces podemos ver que la presión atmosférica en el punto 1 es igual a la presión hidrostática en el punto 2. Y esa presión hidrostática en el punto 2, veamos con esos valores. La formulita dice que es la densidad del líquido por G y por la altura, bueno, la altura es mercurio. Hay cosas que necesitamos saber, como de la tabla. Hay una tabla donde aparece la densidad de todos los líquidos. Vamos y buscamos la densidad del mercurio. Con la densidad del Hg directamente. La densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos por metro cúbico, que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura son los 76 centímetros. Si pasado a metros, sería 0,76 metros. Hacemos todos esos cálculos y esto nos da directamente, ¿cuánto es que nos da eso? No me hagan hacerlo a mí. 101.292,8. 101.300. 292,8. Redondeando, 300 redondeando. Bueno, pero a eso es lo que yo quiero ver.
Este es el valor que nosotros vamos a considerar para la presión atmosférica. Este es el valor de presión PA, esto. Este es el valor de presión atmosférica estándar. 101.300 pascales. ¿Mm? Eso es lo que nosotros vamos a considerar como una atmósfera. Ya la clase pasada le había dicho que había un montón de varias equivalencias. Una atmósfera equivale a 101.300 pascales. Si el problema no me dice nada, yo tengo que entender que la presión atmosférica es este valor. También habíamos dicho que otra unidad para media atmósfera eran los milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio. Estos no son milímetros, porque si fueran milímetros fueran unidades de longitud. Estos son milímetros de mercurio. Esta es una nueva unidad, son unidad de presión. Y lo que también le había dicho, que a esos milímetros de mercurio, en realidad, muchas veces le llamamos TOR, que en realidad es la abreviatura de Torricelli, en honor a Torricelli, que ha sido la persona que ha sido la que primero ha medido el valor de la presión atmosférica. ¿Cómo hacemos para pasar de una cosa a la otra? Supongamos yo le doy un problema donde le digo que la atmósfera es de... La presión atmosférica en ese planeta es de 2,4 atmósferas. Ustedes necesitan tener ese valor en pascales. Bueno, hacen una regla de 3. Si una atmósfera son 2 tanto, entonces 2,4 serán X y la sacan. Eso porque es una unidad simple. Si fueran compuestas, ya saben cómo hacer con el método del factor unitario para sacar cuál sería la equivalencia. Eso es lo que vamos a hacer nosotros dentro de los diversos tipos de problemas a la hora de sacar esto. Y ahora vamos a hacer uno de los problemas de los prácticos. Ahora sí has entendido, Api, por qué era que la presión atmosférica era igual a la presión hidrostática. Ahí sí, profe. Bueno, Recién capto la idea, más o menos. se basa totalmente en el teorema general de la hidrostática. 2 puntos dentro del líquido. ¿Tengo estos 2 puntos, 1 y 2 dentro del líquido? Sí. Bueno, entonces le puedo aplicar eso. Pero la diferencia de altura es 0. Bueno, entonces que la presión acá igual a la presión acá. Y cuando hablamos de la presión en este punto, me fijo lo que tengo encima de ese punto. Hablamos de la presión en este otro punto, ¿qué es lo que tengo encima de este otro punto? Siempre estas presiones son presiones absolutas. No sé si tenemos tiempo realmente como para hacer un problema del práctico, pero entonces hagamos otra cosa. Quiero explicar bien lo que yo les decía al comienzo de esta vez. ¿Quién me dejó la canilla abierta? Bueno, supongamos que yo tenga un tubo en U, pero que no sean de brazos iguales. Que la sección de esta parte no sea igual que la sección de esta otra parte. Vierto líquido, digamos por acá, hecho líquido. Yo sé que al cabo de un tiempo, cuando yo termine de echar líquido, el nivel del líquido va a ser el mismo en ambas ramas, ¿verdad? Eso es lo que lo deberíamos tener claro por el momento. Que eso también tiene que ver con que la presión abajo en este punto es la misma presión en este otro punto. A ver, la presión en 1 es igual a la presión en 2. ¿Estamos de acuerdo que la presión en 1 sea igual a la presión en 2? ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, de vuelta es la misma historia. O sea, yo empezaría, si alguien cree que la presión en 2 es más grande porque hay más líquido, yo le diría, bueno,
punto 1 y 2 están dentro del mismo líquido. Revisa. Primero llegamos a la conclusión que 1 y 2 están dentro del mismo líquido. Bueno. ¿Y tienen la misma altura? Sí. Entonces, bueno, el delta de H es 0. Entonces, la diferencia de presión es igual a la densidad por G por el delta de H. Como el delta de H entre estos dos puntos es 0 porque están los dos puntos al mismo nivel, entonces debe ser que el delta de P, la diferencia de presión, es la misma. Entonces la presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2. Como tiene la misma presión atmosférica, y bueno, entonces debe ser que las presiones hidrostáticas son iguales, pero las presiones hidrostáticas son densidad por G por H. Tiene la misma densidad, tiene el mismo G, entonces necesariamente deben tener sí o sí la misma altura. Bueno, uno lo que ve, observa es que tiene la misma altura. Yo lo que les decía es, ¿qué pasa? Me va a salir horrible el dibujo si lo hago, pero yo lo voy a hacer así nomás. Pongamos que en esta parte hay alguien, bueno, hay alguien que esté soplando. ¿Mm? Si Increíble ese dibujo. hay alguien que esté soplando, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con el líquido en esta parte? Baja el Va, nivel en va a el su- tubo fino y sube en va a el subir por otro. el otro tubo. Muy bien, muy bien. Va a bajar el nivel en el tubo fino y va a subir en el tubo grueso. Ahora, pregunta. Supongamos, por hacer una suposición, supongamos que esto baja 10 centímetros. ¿Esto va a subir 10 centímetros? No, No, No. Si esto baja 10 centímetros, ¿esto cuánto subirá? Más o menos, o sea, un número. Y 5. tiene En proporción con el espesor en proporción. se necesita saber la diferencia de sección. Sí, se necesita, sí, pero inventate un número que sea coherente. Yo lo que quiero es un invento más o menos coherente. O sea, 4,758 centímetros. bueno, me gusta, en realidad lo que me interesa es que me hayan dicho que era menor. O sea, Si baja 10, en el otro sube 2,5. bueno, podemos decir eso, o 4 coma tanto, como decía otro, pero no importa. Lo que es seguro es que acá esto va a subir menos. ¿Ah? Sube 4 veces menos. Sí, si la relación entre las secciones es de la cuarta parte, sí. Pero lo que es seguro es que sube menos. ¿Ah? Pero no importa. Esta es nuestra nueva configuración. ¿Mm? Ahora el líquido está de esta manera que la tenemos dibujada acá. Y supongamos que yo mido esto. Mido esto y esto digamos que sean 20 centímetros. Y supongamos que mido esto. Y esto me da, por decir un número, ¿eh? 34 centímetros. Y me preguntan la presión con la cual yo estoy soplando, por decir de alguna manera. Que calcule la presión con la cual yo estoy soplando. Ah, bueno, me dan otro dato más. Me dicen que esto es agua. Y cuando me dicen que esto es agua, yo voy, entro a una tabla y ya sé que la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Mm? Y que yo tengo que sacar la presión con la cual yo soplo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Hay algunas maneras que en realidad la resolución es más corta, hay algunas maneras que la resolución es más larga. La resolución larga podría ser empezando con los puntos 1 y 2 estos que están dibujados. Porque en realidad los puntos 1 y 2 estos, como están al mismo nivel, tienen la misma presión. Y si tienen la misma presión, yo puedo plantear eso, que la presión en el punto 1
la presión absoluta en el punto 1 igual a la presión absoluta en el punto 2. ¿Me están siguiendo con lo que yo estoy diciendo? Sí, profe. La presión en el punto 2 no hay mucha dificultad con eso, porque es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Acá, encima de esto, uno entiende que hay atmósfera, ese triángulo, supuesto triangulito. Es como para señalizar que de ahí en más uno tiene atmósfera. Y si no me dice nada, tendría que tomar el valor este de la presión atmosférica estándar de 101.300 pascales. Ahora, acá, sobre esta superficie del líquido, ¿hay presión atmosférica? Sí. No. Ah, no. ¿Eso está conectado a la atmósfera? ¿O a qué está conectado eso? Esto no está conectado a la atmósfera. Esto está conectado a la persona. Y la presión que siente este líquido, la superficie esta del líquido, El soplido de la persona. en realidad es lo que yo estoy buscando. La presión con la cual se sopla. Haciéndolo de esa manera lo podríamos resolver el problema y el problema seguramente estaría bien, pero sería la manera más larga. Hay una manera que es mucho más corta, que es ubicando a los puntos 1 y 2 esto tan arriba como sea posible. Ubicando a los puntos 1 y 2 tan arriba como sea posible, pero que sigan cumpliendo con la condición que están dentro del mismo líquido. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Lo puedo subir estos dos puntos acá, este acá y este acá. ¿Siguen estando dentro del mismo líquido? Sí. Sí. ¿Lo puedo subir acá, a este punto acá y Sí. este punto acá? Sí. ¿Lo Sí. puedo subir a este acá y este acá? No. No, No. ahí no. Ya. Entonces, pero ¿cuál es el límite? El límite es justamente cuando se me acaba el líquido y el líquido se me acaba más rápido de este lado. O sea, el líquido, el límite Punto va a ser 1 va a subir menos que el punto 2. el punto, no, tienen que subir los dos. No puede estar el punto 1 acá y el punto 2 acá, Ah, ya, ok, ok, ok. Perdón, perfecto. porque tiene que estar al mismo nivel. Siempre los puntos 1 y 2 tienen que estar al mismo nivel. Esa es la cosa. Entonces, el punto 1 acá y el punto 2 acá. Y ahí se cumple lo mismo que venimos diciendo. La diferencia de presión, o sea, 1 y 2 están dentro del mismo líquido, sí, están dentro del mismo líquido. Entonces le podemos aplicar esto. Ah, pero la diferencia de altura es 0. ¿Quién está entrando a clase ahora? Yo, profe, disculpe, se me salió sin querer. Ah, no, está bien, si no hay problema. Yo creía que recién llegaba. Bueno, yo lo que voy es que 1 y 2 están al mismo nivel, entonces la diferencia de altura es 0. Y si la diferencia de altura es 0, la diferencia de presión es 0. Y si la diferencia de presión es porque la presión en el punto 1, en nuestro nuevo punto 1, ya lo eliminemos ya el viejo punto 1 y el viejo punto 2, la presión en nuestro nuevo punto 1 es igual a la presión en nuestro nuevo punto 2. Pero la presión en el nuevo punto 1 es la presión que nosotros estamos averiguando. Es la presión del soplido. Es la presión con la cual nosotros estamos soplando por el extremo de ese tubo infinito. Y la presión en el punto 2, en realidad, siempre me fijo lo que hay encima de 2. Encima de 2, en parte, tenemos líquido. O sea que va a ser, en parte, presión hidrostática del punto 2. Y cuando se termina ese líquido, lo que tenemos de ahí más es aire, es atmósfera. Entonces de ahí es más la presión atmosférica. ¿Mm? ¿Y cómo calculamos esta presión? La presión hidrostática del punto 2. Bueno, sabemos que es la densidad del líquido por G y por la profundidad de ese punto.
¿Cuál es el líquido? Bueno, el líquido es agua. Yo había dicho, supongamos que es agua, para hacerla fácil, porque es la de la cual yo me acuerdo cuánto vale la densidad. 1000 kilogramos por metro cúbico, que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y acá viene la parte interesante. ¿Cuánto vale esa H2? ¿Cuánto vale esto? 14 centímetros. Muy bien. Que expresado en metro sería 0,14 metros. Más la presión atmosférica, que si nadie me ha dicho nada, voy a considerar con que la presión atmosférica normal, o sea, los 101.300 pascales. ¿Eh? Cuando hagamos todos esos cálculos, nos vas a decir con qué presión nosotros hemos estado soplando. Esto, después de todo, también son cosas que se le hacen hacer a una persona cuando se hace un chequeo médico. Le ponen un cierto líquido y te dicen soplar. ¿Y qué tan fuerte uno sopla? O sea, qué tan fuerte. Si los pulmones están trabajando bien, uno es capaz de tener una presión de soplido de tanto. Entonces esto va a bajar un cierto nivel. Si yo soplo poco porque ya sé que soy asmático, o quizá porque soy fumador, o porque ya soy una persona de cierta edad, el nivel no va a bajar tanto. Entonces, esto, por ejemplo, son una de las cosas que te hacen hacer cuando uno le hacen un chequeo médico. Pero los tipos obviamente no calculan las presiones, ya lo tienen tabulado. Con eso quiero decir que si baja 10 centímetros es porque no, esta persona ya está ya por morirse. Así, una persona normal tranquilamente debe bajar, si es agua, debería bajar esto como 25 centímetros, algo por el estilo. Y bueno, eso es esta primera parte. No quiero seguir adelante porque si no ya se nos va a complicar más. No voy a poder terminar esto.